Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este hermoso vestido que es súper fácil de realizar y muy dinámico. Y con el molde de este vestido podrán realizar un sinfín de modelos. Y en tiempo de calor, este modelo es perfecto. Así que si te gustaría aprender a realizarlo, te invito a ver este video. Te recuerdo que los moldes para descargarlos podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto necesitaremos 2 piezas del molde del vestido y estas las recortaremos al doblez de la tela. Del molde de los pétalos recortaremos 10 piezas y realizaremos en total 5 pétalos. Por cada pétalo 2 piezas. Del molde de la hoja recortaremos solamente 2 piezas. También utilizaremos un poco de espiga, la cual colocaremos en la parte baja, aunque esto será totalmente opcional, ya que podrías realizar un pequeño dobladillo. También necesitaremos un rectángulo, el cual tendrá que tener el largo del vestido y de ancho tendrá que medir 4 centímetros. También recortaremos 2 piezas para el acabamento del cuello. Estas las recortarás con un ancho de 6 centímetros. Eso quiere decir que desde la parte de arriba hacia abajo medirás 6 centímetros y recortarás esta pieza. Esta la recortarás 2 veces y tendrá que ser al doblez de la tela. Iniciaremos con los pétalos. Tendrás que ir colocando de 2 en 2 piezas y haciéndolas encontrar por el derecho de la tela. Una vez que las tengas bien acomodadas, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por todo el contorno. Esta parte tendrá que quedar abierta para poder volcar nuestra pieza. Una vez que hemos realizado esta costura, lo que haremos será realizar pequeños piquetes por toda la parte curva y recortar las puntas de los pétalos. Asegúrate de no dañar la costura. Una vez realizados los piquetes y recortado las puntas, volcaremos nuestra pieza. Tendrás que ayudarte de tu plancha para que se te facilite este paso y te queden bien marcadas las costuras. Ahora lo que haremos será tomar las 2 piezas que serán nuestras hojas. A estas piezas lo único que les tendremos que hacer es realizarles un pequeño dobladillo por toda la orilla. Este doblez tiene que ser aproximadamente de medio centímetro y puedes hacerlo con ayuda de tu plancha o hilvanando y posteriormente planchando para que te quede bien realizado. Mientras que a la tira le tendremos que realizar un pequeño doblez de 1 centímetro en cada lado. Te recuerdo que el largo de esta tira tiene que ser el largo del vestido, midiendo desde la parte superior hasta la parte inferior. Iniciaremos tomando una de nuestras piezas para el vestido y la doblaremos por la mitad, haciendo coincidir perfectamente los extremos. Una vez que la tengamos bien doblada, marcaremos ese doblez. Ese doblez lo puedes marcar con ayuda de tu plancha o simplemente pasando tu uña sobre la tela. Una vez que lo tengamos bien marcado, tomaremos nuestra tira y la colocaremos justamente encima de ese doblez. Y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por los costados, sujetándola a nuestra pieza del vestido. Una vez que hayamos pasado esa costura, acomodaremos las hojas que llevará esta hermosa flor. Pero antes es necesario que ubiquemos bien nuestros pétalos para que podamos visualizar en qué parte o a qué altura será en donde colocaremos las hojas que llevará este vestido. Es importante mencionarte que este diseño es totalmente opcional y te recuerdo que existen un sinfín de modelos que puedes realizar con esta pieza. Una vez que lo tengas más o menos acomodado a la altura que tú deseas colocar los pétalos, ya podrás ubicar tus hojas y darte una visión de qué altura es la que llevarán.
Y para darte una mejor visión, colocarás la parte superior de este vestido. Así que lo voltearemos por el revés y tomaremos una de las piezas que utilizaremos para el acabamento del cuello. Las haremos encontrar el derecho de esta pieza con el revés de nuestro vestido y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta. Lo mismo haremos con las piezas que irán en la espalda, haciéndolas encontrar derecho contra revés y pasando una costura recta a 1 centímetro. Una vez que hemos pasado esta costura, así es como nos quedará. En la parte baja tendremos que realizar un pequeño doblez de 1 centímetro. Y este centímetro será nuestra guía. Ahora sí puedes colocar tus pétalos. Si te fijas bien, yo he dejado aproximadamente 1 centímetro de distancia para poder colocarlos. No es necesario que el pétalo pegue hasta la parte de arriba, ya que lo único que tienes que confeccionar es aproximadamente 1 centímetro, asegurando perfectamente el pétalo para que no se descosa. Así que los acomodarás y antes de que los llevemos para pasar costura, les tendremos que realizar un pequeño doblez en el centro y ubicarlo en donde ya hemos decidido colocarlo. Más o menos así es como te tiene que quedar. Quiero que observes que tienen una pequeña separación de aproximadamente 1 centímetro entre sí, pero a pesar de eso, los pétalos se cruzan en la parte del centro. En los costados también tendrás que dejar 1 centímetro, ya que aquí haremos la colocación del bies de las sisas. En este caso no voy a detallar este paso, ya que lo hemos realizado en casi todos los proyectos de este canal. Si te fijas bien, yo me guié del doblez que tiene el acabamento del cuello para poder colocar los pétalos. De esta manera me quedan aproximadamente 1 centímetro arriba del doblez para poder confeccionarlos. Una vez que los tengas bien acomodados, llevarás a tu máquina y pasarás una costura recta por encima. Es importante que antes coloques el bies en la sisa y que al extremo del acabamento del cuello le realices un pequeño doblez hacia adentro para darle un mayor acabamento. Una vez que ya hayamos pegado nuestros pétalos, lo único que nos queda es acomodar nuestras hojas a la altura que deseemos. De esta manera, con los pétalos ya armados, tú podrás tener una mayor visión y acomodarlos a la altura que mejor prefieras. Una vez que los tengas acomodados, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por todo el contorno del pétalo. En la parte del centro podremos realizar un par de costuras para crearles algunos detalles a estos pétalos. Ahora continuaremos con la confección de nuestro vestido, así que encontraremos las 2 piezas por los derechos de la tela y pasaremos una costura recta por los costados. Yo utilizaré una costura francesa, así que los encontraré por el revés de la tela. Una vez que hemos pasado esa costura, ahora lo único que nos queda es realizarle un pequeño dobladillo doble en el bajo del vestido. En este caso, yo colocaré un poco de espiga, pero esto también es totalmente opcional. Lo único que tendremos que hacer será colocar la espiga por todo el contorno del bajo del vestido. Una vez que la tengamos colocada, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta, la cual tendrá que pasar justamente por el centro de la espiga. Una vez que hemos pasado esta costura, lo único que nos queda por hacer es doblar nuestra espiga hacia atrás, tal y como te muestro en el video. Y una vez que la tengamos así doblada, llevaremos nuevamente a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por toda la orilla del vestido. Esta costura la tendrás que pasar por el derecho de la tela. Y listo. Así hemos finalizado nuestro vestido. Lo único que queda es colocarle un listón en la parte del cuello o tal vez puedes colocar una cinta de tela de los cuales te estaré dejando las medidas dentro de tus moldes. Y como puedes ver, este es un modelo muy fácil de realizar. Dentro de nuestro grupo de Facebook te estaré dejando algunas ideas para realizar con este molde y que de esta manera tú puedas utilizar la que prefieras.
ya que en lugar de hacer una flor podrías colocar una tira fruncida en la parte baja y en la parte superior dejarlo así. También podrías colocarle alguna aplicación al vestido e inclusive agregar un par de bolsos o un cuello de encaje. La decisión será totalmente a tu gusto, pero de verdad que estos moldes son súper dinámicos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!